Bueno, empezamos entonces. Si hay gente que se suma, lo vamos agregando, pero bueno, debido ya que son 10:01 había acá en Paraguay, 16:01 allá, vamos a dar comienzo al seminario. Bueno, buen día a todos, buenas tardes a los que están del otro lado. Mi nombre es Brenda Maffei, soy responsable del área jurídica de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, eh, junto con el Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho de la Secretaría del Tribunal, que es una unidad dentro de la Secretaría, más Red Democracia del School of Transnational Law, Governance, disculpen, del Instituto Europeo. Organizamos este evento que se llama Inteligencia Artificial, Protección de Datos e Integración Regional. La idea, bueno, surgió ya a comienzos de año con una instancia de investigación que hice en el Instituto Universitario Europeo y en reuniones con Lucía y con Marta. Y bueno, la idea era hacer un evento que tratara sobre estas cuestiones que son de mucha relevancia para nosotros, a pesar de que no están muy tratados en nuestro ámbito, especialmente el Mercosur. Ya vamos a ver que en la Unión Europea seguramente nuestros expositores van a hacer algún comentario sobre cómo funciona allá. Entonces la idea es traer un poco de esa experiencia europea, que ya se demostró que es como un ejemplo para la regulación en el resto del mundo, y la idea es conocer un poquito de qué se trata esta reglamentación también, y esta relación entonces entre la automatización de datos generada por la inteligencia artificial, cómo se da la protección, y tratar de vincularlo un poco con los procesos de integración regional, por qué son importantes o por qué es importante para un proceso de integración tener una reglamentación uniforme en este sentido. Así que bueno, voy a pasar a hacer las presentaciones de nuestros expositores, que les agradezco ya de antemano que se hayan disponibilizado a dar esta charla. Bueno, tenemos en primer lugar a Ana María Castillo, que es académica del Departamento de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña. Codirige el Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad de Información y Comunicación. Su trabajo se sitúa en la intersección entre tecnologías, medios de comunicación y transformaciones sociales, con foco en la protección de los derechos humanos y la justicia social en Latinoamérica. Es doctora en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha publicado e investigado en diferentes instituciones universitarias durante los últimos 10 años. Actualmente participa como co-investigadora en el proyecto Gensai Thinking About Now, Creating the Future, financiado por la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Tenemos también a Agustín Allende, que es abogado egresado de la UBA, especializado en nuevas tecnologías, magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral, y LLM en International Business and International Financial Institutions en Washington College of Law, American University. Es certificado internacional en Finance and Global Markets en Georgetown University y certificación internacional en ética en compliance del USEMA, perdón, IFCA, del Programa Superior de Legado de la Protección de Datos en España. Ha trabajado durante los últimos 25 años en el asesoramiento de empresas tecnológicas, telecomunicaciones, entretenimiento y medios, desde estudios jurídicos y al sector público como director de legales y secretario del director del Grupo de Aerolíneas, jefe de asesores de la presidencia de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación y del Ministerio de Economía, así como abogado en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en proyectos de financiamiento al sector privado. Actualmente preside Privas Civitas y desde Crearis Latam brinda asesoramiento a organizaciones en Data Privacy Compliance. Es codirector de la Comisión de Data Privacy and Ética Digital de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y docente de la Certificación Internacional en Ética y Compliance AAS, USEMA IFCA. Docente universitario, autor en diversos artículos en su especialidad. Bueno, por otro lado tenemos a Cecilia Danesi, que es abogada también de la Facultad de Derecho de la UBA,
magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, España, con beca de Fundación Carolina, y su tesina fue específicamente sobre la inteligencia artificial y la responsabilidad civil. Estudió en las universidades de Salamanca y París II Panteu-Assas, y fue profesora visitante en las universidades de Oxford, Perugia, Salamanca y diversas universidades argentinas en grado y posgrado. Fue ganadora del Premio de Derecho Privado Castanto Beñas de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos, UPSA, autora del libro El Imperio de los Algoritmos y directora de la revista Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes y Derecho, miembro de la plataforma Women for Ethical AI de la UNESCO, codirectora del Máster de Gobernanza Ética de la IA UPSA, del programa Diversidad e Innovación UDESA, y subdirectora del posgrado IA Derecho de la UBA, profesora de la asignatura IA Derecho de la UBA, Gestión Argentina, Country Chair AI and Data, embajadora de Women Economic Forum Argentina y oradora TEDx. Bueno, ya hechas las presentaciones, les doy el paso a nuestra primera expositora, Ana María Castillo, que va a exponer durante aproximadamente 15 minutos. Así que Ana María Castillo, todo tuyo, tu tiempo, para que puedas... Ella va a hablar sobre protección de datos personales y toma de decisiones automatizadas. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y lo primero es dar, bueno, los agradecimientos a los presentes por el interés en la temática, y también decir que es un honor y un placer estar entre los grandes nombres que han sido presentados hoy día. Mi presentación versará sobre protección de datos personales y toma de decisiones automatizadas desde la experiencia del núcleo IASIC de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y también, bueno, a partir del trabajo que hemos realizado y de lo que hemos observado a partir del trabajo con juventudes y también con otras poblaciones tradicionalmente marginalizadas de América Latina, poder sacar algunas conclusiones respecto de justamente cómo se están tratando los datos personales en América Latina, y poder hacer el vínculo y la conexión con la ley el Reglamento de Protección de Datos Personales en Europa, que es el modelo para, para el trabajo en este ámbito. Ver hasta dónde hemos llegado y plantear también algunos riesgos y algunas áreas de interés para poder mirar futuras regulaciones o nuevas formas o formas emergentes de gobernanza también algorítmica para la toma de decisiones automatizadas. El contexto del núcleo de donde les comparto esta información es, nos hemos dedicado a trabajar o a investigar también sobre tecnología y sociedad, en partnership con muchas organizaciones que muy generosamente nos han permitido aportar tanto al ámbito de formación de política pública como de trabajo colaborativo para la obtención de datos. A partir del trabajo con comunidades. Entonces, para nosotros debemos mencionar que junto a mi colega Lionel Brosi y codirector del núcleo y todas las otras investigadoras e investigadoras que forman parte de la iniciativa, es muy importante la metodología participativa como proceso central para poder obtener datos que nos permitan mirar los contextos situados de cada uno de nuestros países y poder desde allí levantar posibilidades de gobernanza, posibilidades de regulación y aportar desde las experiencias también muy concretas de las poblaciones, entonces, a la regulación potencial de esta tecnología. De tecnologías en el sentido amplio, primero, pensando en medios de comunicación, en algoritmos de personalización, en algoritmos que influyen en el futuro del trabajo, pero fundamentalmente también en inteligencia artificial, toma de decisiones automatizada y por ende todos los ámbitos que esto afecta. Ese es el contexto de donde trabajamos. Luego me interesaría mucho hacer en esta parte inicial de la charla, que seguro podremos complementar más adelante, es explicar cuáles son los actores clave de la inteligencia artificial como gran paraguas para nombrar las tecnologías de automatización.
pero que influyen o que están involucradas en la toma de decisiones automatizadas. Em, y tenemos que cuando hablamos de estos actores, que nombraré cuatro, lo primero que pensamos es cómo definimos a los desarrolladores. Y pongo este artículo del año 2016, donde Kate Crawford ya planteaba que el problema de la inteligencia artificial es un problema del hombre blanco, porque los desarrolladores generalmente se concentran en el norte global. Por lo tanto, los sesgos y las posibilidades que terminan finalmente teniendo los desarrollos cumplen con el sesgo que traerán o traen los desarrolladores que les generan. Entonces, es un trabajo poder nutrir de voces disidentes, de voces diferentes, de voces de otras latitudes también. Estos procesos de desarrollo es una tarea central, porque es la única manera, desde nuestra perspectiva, de poder ampliar y minimizar los riesgos de sesgos y, bueno, de bias que puedan traer los desarrollos que finalmente terminan afectando a otras poblaciones distintas de aquellas para lo que fueron creadas. Por lo tanto, esta es uno de los ejes centrales que nos parece de mucho interés y que deberíamos prestar atención para cuando pensamos en desde dónde están desarrolladas eh, algoritmos y otros sistemas de inteligencia artificial que nos permiten tomar finalmente decisiones. El otro actor relevante son los datos con los que se nutre la toma de decisiones. Y para tratar los datos necesitamos entender cuáles son las bases de datos que los constituyen, es decir, de dónde, con qué características de seguridad y privacidad se han construido las bases de datos que nos van a permitir tomar esas decisiones o acompañar la toma de decisiones, porque no siempre vamos a estar frente a una decisión final automatizada en su totalidad, sino probablemente, y en la mayoría de los casos, vamos a estar frente a situaciones que son de acompañamiento para la toma de decisiones. Por lo tanto, tratar los datos con sumo cuidado, por cierto, pero también teniendo a los derechos humanos y a la protección de la persona como eje central, nos permitirá tomar unas decisiones automatizadas o acompañar la toma de decisiones automatizadas de manera mucho más ética y mucho más transparente y robusta, etcétera, ¿no? Como con los distintos criterios con los que más adelante también vamos a trabajar. Otros otro un rol muy importante dentro de los actores que forman parte del ecosistema de la inteligencia artificial son, por supuesto, los usuarios, ¿no? Para quienes está siendo desarrollada esta tecnología, que está en constante vínculo con el primer punto, que es el punto de los desarrolladores. ¿Quiénes están pensando la tecnología y para qué? ¿Quiénes están pensando los algoritmos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? Y quiénes están viendo afectados, ya sea las empresas, los estados, las personas, quiénes están viendo afectados por esta toma de decisión. En el mismo sentido, y a la vez en el sentido opuesto, es quienes están siendo excluidos de esta toma de decisiones o para quienes puede ser riesgosa la toma de decisiones o la utilización de datos en concreto. Es decir, quiénes son los no usuarios de la toma de decisiones automatizada, ¿no? Quienes están fuera de tanto del monitoreo de datos, quienes están pudiendo quedar fuera de los datos con los que se construyen la base de datos para la toma de decisiones. Y también, como hemos visto ejemplos a lo largo y ancho del planeta, cómo hay no usuarios que se quedan absolutamente fuera de la posibilidad de interactuar con estos sistemas, ya sea por falta de conectividad, ya sea porque sus necesidades y sus requerimientos no están siendo considerados en la construcción de las bases de datos. Entonces, tenemos que estos elementos, que podrían ser tres, pero se transforman en cuatro, terminan estando interconectados. Es decir, si podemos pensar un desarrollo que elimine o minimice los daños a las personas usuarias y no usuarias, probablemente estemos en presencia de unas bases de datos construidas con perspectiva de derechos, con perspectiva de derechos humanos en el centro. También, y no quiero alargarme en los minutos disponibles, tendré que hacer la definición de qué se consideran datos personales.
Los datos personales, según el Reglamento General de Datos de la Unión Europea, y probablemente más adelante profundizaremos en esto, están definidos como cualquier información relacionada con una persona identificada o identificable, también denominada el interesado, ¿no? Y hay ejemplos de datos personales que pueden ser desde nuestro nombre, nuestro documento de identidad, hasta cuestiones que tienen que ver con nuestra demografía o nuestra cultura o nuestra orientación sexual, etcétera. Y esto está descrito en el Reglamento General de Protección de Datos. Um, Hay normas de protección de datos de la Unión Europea que establecen que los datos deben tratarse de manera justa y lícita, y aquí está eh, el dato duro desde el Reglamento General de Protección de Datos, que identifica cuáles son los casos, ¿no?, en los que se puede tratar datos personales y en qué circunstancias. Esto es un documento mucho más amplio que se puede revisar en línea sin ningún problema en distintos idiomas, por lo tanto, los invito también a mirarlo en detalle para poder observar cuáles son, cuál es el alcance y cómo se manifiesta. Eh, Esta revisión es en julio de 2022, pero que nos queda bastante claro que hay unos ejes vertebrales que son importantes. Y aquí vuelvo a la protección de datos desde el diseño y por defecto, porque está también de manera explícita en el Reglamento General de Protección de Datos, y son dos elementos muy importantes. La primera es que la protección de datos desde el diseño significa que una empresa, en el sentido que está explicado en el reglamento, debe tener en cuenta la protección de datos desde las primeras etapas de planificación de una nueva forma de tratamiento de los datos personales. Y añade que a esta protección de datos debe darse, bueno, vital importancia, y dependiendo del tipo de tratamiento que se vaya a hacer, debe haber un encargado y un responsable de estos datos. Además de añadir que deben ser tratados de manera justa, como decíamos previamente, ¿no?, y responsable también, para unos fines concretos y no para otros. Es decir, cuando un dato personal es utilizado, no puede ser utilizado para todo, sino específicamente para aquello que sea informado. Y lo segundo es la protección de datos por defecto, y significa que la empresa debe siempre adoptar por defecto las configuraciones que defiendan la privacidad. Hay un ejemplo que es muy evidente, que es que todos aquellos sitios web donde nosotros ingresamos están pensados para proteger nuestros datos por defecto. Es decir, podrían recopilar una serie de cookies, una serie de datos de rastreo que permitirían, por ejemplo, la selección específica y personalizada de información, pero por lo general todos los sitios tienden a estar programados para obtener solamente las cookies que son absolutamente necesarias para el funcionamiento de la web, más allá de la descripción analítica que podemos hacer de qué significan esas cookies. Pero lo cierto es que cada vez que revisamos las cookies, por lo general vienen por defecto solo aquellas que son necesarias. Más allá nosotros podemos elegir aceptar todas las cookies y que nos rastreen por completo y que mantengamos eh, activos todos los procesos de búsqueda. Eh, Ahí me detengo en cuanto a los ejemplos sobre el reglamento, porque ya me quedan solo 4 minutos para explicar muy brevemente la experiencia comparada en América Latina, ¿no? Tendemos a tener nosotros una sobrevaloración de la regulación. ¿Y por qué lo digo? Porque avanzamos con este modelo del reglamento de protección de datos como ideal, y tanto Brasil como Ecuador como Uruguay están avanzando, por ejemplo, en leyes que van en la línea en la misma línea del Reglamento General de Protección de Datos. No así otros países como Bolivia, Chile, Costa Rica y Paraguay, donde se están discutiendo proyectos de ley en la materia, pero que están buscando legislar y o modificar aquellos marcos normativos ya existentes, salvo Argentina, que tiene una legislación, y me corregirán los locales, eh, que se adapta más bien a la regulación europea. Eh, todas las,
todas las regulaciones y todos los procesos de regulación están buscando la robustez, la actualización de los sistemas y tienen como centro el consentimiento, es decir, un consentimiento, no un consentimiento vano y vago, sino informado, ¿no? Que tienen como debilidad también. Oye, me está avisando mi alarma, que debo detenerme en 2 minutos. Que justamente, ¿no? Tenemos que centrarnos en que ese consentimiento sea claro, sea sencillo y el usuario o la usuaria pueda argumentar ese consentimiento habiendo entendido efectivamente qué es lo que está consintiendo, que es hasta ahora, ¿no? La principal dificultad. Hay algunos factores a considerar que son con los que me gustaría cerrar, ¿no? Que son las características fundamentales de América Latina, que es nuestra inequidad, nuestras diferencias internas, cómo esta, lo que puede significar eficiencia y seguridad para los estados, puede significar vigilancia y inequidad o una continuación y réplica de la inequidad en la región. Em, Como tercer punto, y siguiendo el ejercicio que han realizado los autores de Ignacio Siles, Paola Ricaurte y Edgar Gómez Cruz, debemos pensar los sistemas como ensamblajes algorítmicos, ¿no? Que tienen la posibilidad de dañar formas propias de gobernanza de datos que se dan en los contextos situados que deberíamos fomentar desde nuestro punto de vista. Fomentar las formas que son distintas de generación de gobernanza, prestando atención a las necesidades de las comunidades locales, fundamentalmente. Para no pasarme del tiempo, quedo a su disposición para continuar la conversación y las preguntas, pero eso ha sido mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ana María por cumplir con el tiempo también. Y bueno, después si surgen preguntas de los participantes, al final las pueden ir haciendo y al final vamos a ir respondiéndolas. Bueno, seguimos con nuestro próximo expositor, que es Agustín Allende, y él va a hablar sobre la necesidad de ayornar los principios tradicionales de protección de datos personales a los contextos de inteligencia artificial. Así que Agustín, te dejo la Bueno, palabra. muchas gracias. Primero quiero agradecer a todos los organizadores, a Red Democracia, al Instituto Europeo School of Transnational Governance y al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur por la invitación y por formar parte de tan distinguido panel. Voy a compartir pantalla yo también, si puedo. Sí. Más que nada, en esta presentación voy a tratar de contar un poco cuál es la situación en que nos encontramos en materia de privacidad, en el cual no se respeta el estándar internacional, por lo general, que es el Reglamento General Europeo, que es prácticamente una norma que se reconoce como un estándar a seguir. Y eso se da primordialmente porque se sigue considerando la privacidad como algo que hay que prevenir o tener un criterio reactivo en vez de proactivo. Y en el mejor de los casos se puede llegar a obtener una evaluación de impacto de privacidad para considerar cuáles son los riesgos que están aparejados en cualquier actividad. Sin embargo, hay determinados cambios que se vienen sucediendo, son regulatorios, digamos, de tratar de poner la regulación al ritmo de la tecnología, la expectativa de los usuarios, que ya buscan primordialmente confianza, transparencia y confianza, y después la competencia que se da también en el mercado con productos que tienden a respetar la privacidad. Entonces, hoy por hoy, la privacidad está más dada por buscar que sea parte del negocio, que esté expresamente incluida dentro del modelo de negocios y en la cultura corporativa. Sin embargo, existen nuevos desafíos, producto de las nuevas tecnologías, uno de los cuales es los dark patterns o los sesgos algorítmicos. Yo no coincido tanto con Ana María con lo que comentaba recién,
respecto al criterio de la obtención de los consentimientos vinculados a los temas de cookies. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo de negocios bajo el cual se erige toda esta situación que estamos analizando fue el más exitoso de la historia. Es lo que se llama el capitalismo de la vigilancia sobre la economía de las plataformas. Voy a tratar de ir sumamente rápido, pero está dado por una violación sistemática de la protección de datos personales. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no hay un consentimiento verdadero informado sobre lo que se realiza o lo que se va a realizar con nuestros datos personales. Digamos, el hecho de que haya a veces cuando uno entra en las políticas que suelen llevar largas hojas, es cuando a uno lo llenan de información es lo mismo que no tener información, porque nadie lee las políticas. Entonces, si yo pongo 15 hojas en una política es lo mismo que no poner nada, pues yo voy a poner like. Después, otra cuestión que se plantea es, ¿verdaderamente sabemos lo que es una cookie? Digamos, ¿por qué no se dice directamente de que si se aceptan a ser rastreado en línea? Porque al fin y al cabo, uno está siendo rastreado. Y le ponen un nombre sumamente simpático como puede ser cookie o galletita. Y la verdad que el criterio, otra de las cuestiones que también hacen de que haya una continua violación de la privacidad o de los datos personales es que habitualmente el criterio impuesto es, en muchas regulaciones, es el opt-out para no recibir publicidad, en vez de que sea el criterio contrario, en el sentido de que si yo quiero, específicamente entro y solicito un opt-in para que me manden. La otra cuestión también es, una de las bases que mencionó Ana María en su excelente exposición recién, es una de las bases del tratamiento es el supuesto interés legítimo que justifica no obtener el consentimiento. Pero ¿el interés legítimo de quién? ¿Del que está lucrando con mis datos personales o con los datos personales? Bueno, esas son algunas de las cuestiones que dejo planteadas para considerar. Y además, siguiendo este modelo de negocios que acabo de denunciar primordialmente fue el que se basaron todas las plataformas, en el que fue tratar de recolectar la mayor cantidad de datos posibles a fin de poder generar o tener información que me permita perfilar a los diferentes sujetos y de esta manera poder ofrecerles productos, servicios lo más particularizados posibles, a través del conocimiento de sus intereses, sus voluntades o sus actividades. Sin embargo, con la inteligencia artificial hemos pasado de esta etapa de la economía de la atención, que se llama a una situación que es mucho más grave, que es la economía de la intención, que con todos esos datos personales se empieza a inferir lo que yo puedo llegar a querer comprar, a poder hacer, por más que en muchos de los casos yo no tenga conocimiento de que formo parte de un determinado grupo en el cual se está presuponiendo de que yo voy a hacer determinada actividad, como puede ser una compra, puede ser en otras cuestiones mucho más graves, como puede ser en el caso del sistema Compact en Estados Unidos, que estableció bajo qué supuestos podía ser yo escarcelado o otorgado una fianza en el caso de ser detenido, digamos, en virtud de determinados antecedentes, se está infiriendo si yo me voy a portar mal y justifica que siga detenido o no. Así hay numerosos supuestos que seguro vamos a estar viendo a continuación. Pero de los principios que mencionó brillantemente Ana María, tenemos que ver algunas cuestiones si verdaderamente se están dando bajo un contexto de inteligencia artificial. Uno de los principios es la minimización de datos, es decir, que se recolecten la menor cantidad de datos y solamente específicos para la función o finalidad que se van a utilizar. Y, obviamente, esto también está vinculado por el tiempo que se van a conservar esos datos. Por la naturaleza que tienen los sistemas de inteligencia artificial y Big Data que viene a complementar
esta actividad de inteligencia artificial, se da que, por el contrario, se tiende, ya el nombre lo indica, a recolectar la mayor cantidad de datos posibles para posibles futuros usos que no están definidos al momento de la recolección. Otro principio que es fundamental es el tema de la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Que el titular del dato que ha sido recolectado sepa qué se va a hacer con esos datos y para qué motivos se los está recolectando. Obviamente que bajo los modelos de black box utilizados en inteligencia artificial, esto es bastante difícil de lograr, porque es difícil también transparentar esos algoritmos, porque también hay otros intereses de por medio protegidos. El tema de la lealtad y la no discriminación también estaba vinculado un poco con el ejemplo que estábamos dando recientemente, de que con los dark patterns habitualmente estoy como engañado en las páginas a continuar a aceptar, sin saber a cambio de un determinado servicio. Además, está la cuestión de la no discriminación, que es toda una cuestión en el tema de inteligencia artificial, que hay diferentes tipos de discriminación que llevaría prácticamente a tratar. Como bien lo dijo Ana María, el tema de la privacidad del diseño es que estas cuestiones en una aplicación o en un sistema tienen que ser concebidos desde el primer momento y no al final ya cuando va a estar siendo lanzada. Otro tema también relevante es el tema de la calidad de los datos. ¿Cómo son obtenidos esos datos? Recientemente ha habido una declaración conjunta vinculada en contra del scrapping o el rasgado de los datos de los sitios de Internet, porque se consideran que no hay un consentimiento por parte del titular de los datos. Otra de las cuestiones es si los datos se están obteniendo para el cumplimiento de un fin, el fin que se dio al momento de recolectar. Y ahí surge otro tema más, que es el tema de las compatibilidades de los fines, de un fin determinado con otro parecido o completamente diverso. Y estas cuestiones vienen a surgir porque el nuevo insumo de esta economía digital son los datos, y el verdadero valor que tienen los datos es, independientemente de las características particulares que tienen, y un comentario al margen, que no existe un criterio de evaluación unívoco para los datos personales, por más que es el insumo o el petróleo de la economía o el nuevo oro, como lo han llamado The Economist en tapas famosas, no se sabe verdaderamente para qué fin son utilizados, pero nadie discute que cuanto mayor sea la cantidad de fines para los cuales se utiliza, es mayor el valor que tienen esos datos. Una de las cuestiones que hace la interacción con la inteligencia artificial es que habitualmente se dice que puedan ser utilizados para finalidades distintas, siempre y cuando estén asociadas a investigación y estadística, que claramente pueden incluir cuestiones de inteligencia artificial. Otro de los temas cruciales, sin lugar a dudas, es el tema de la transferencia internacional de datos, que está involucrada en cualquier, dado la cantidad de sujetos involucrados, hay transferencia internacional de datos en una relación de inteligencia artificial. Otro tema también es la imposibilidad del ejercicio de determinados derechos de los titulares de los datos, principalmente si yo tengo intención de suprimir o pedir actualización de un dato personal mío bajo un sistema de inteligencia artificial, es de dudosa posibilidad que se pueda realizar, al menos en este momento. Después, un concepto que es fundamental es el criterio de responsabilidad proactiva. ¿Qué significa el criterio de responsabilidad proactiva? Es que uno tiene que demostrar que ha adoptado todas las medidas razonables y evidenciar para la protección de los datos personales. Y a su vez, se tiene que, para lograr eso, es analizar las cuestiones que están, los riesgos que están involucrados en el tratamiento de datos personales, para adoptar las medidas adecuadas para tratar de morigerar o eliminar dichos riesgos. Cuando estamos hablando de responsabilidad proactiva, claramente
y en inteligencia artificial pasamos a si incluye controles sobre la adecuación y si los datos de entrenamiento de un sistema de machine learning son completos, la razonabilidad de las inferencias que hablábamos recién y la inexistencia de causas de sesgos e injusticias, lo cual es elevar en demasía el estándar de responsabilidad proactiva. Por otra parte, existen otros elementos o recursos que han sido, perdón, me he ido de página. Agustín, solo para avisar lo de los 5 minutitos que quedan. Sí, cómo no. Los instrumentos que han sido obtenidos o inmigrados de datos personales hacia el mundo de la inteligencia artificial, la aplicación extraterritorial de los marcos jurídicos, la cuestión que ya hemos visto desde el diseño, el principio de gestión de riesgos, eso es básico, por ejemplo, en la regulación o en el proyecto de regulación europeo en materia de inteligencia artificial, como el brasilero, califica a diferentes actividades en virtud del riesgo involucrado y también las consecuentes obligaciones. Es muy importante las evaluaciones de impacto en todas aquellas actividades que involucren inteligencia artificial. Bueno, el tema de la transferencia internacional de datos, como recién lo veíamos, y todo su mundo. Y el otro tema también es dónde estoy ubicado, los contratos con terceros, cuál es el rol que yo tengo en el procesamiento de los datos personales. Y por último, y no menor, el tema de la ciberseguridad, que no puede ser contenida o debidamente atendida bajo un escenario que no cuente con inteligencia artificial, y mucho más grave va a ser la situación cuando estemos en un escenario de inteligencia artificial por las nuevas formas que va a haber o los nuevos peligros que hay, como ataques adversariales, envenenamiento de datos que surgen nuevos desafíos para la ciberseguridad. Acá hay unas pautas que uno se tiene que preguntar en materia de datos personales cuando involucran, son 8 preguntas que hizo el regulador inglés, que son sumamente útiles para tener en cuenta, que más o menos analizan los criterios tenidos en cuenta. Bueno, yo tengo muchas cosas más para hablar, pero bueno, me imagino que de las preguntas van a surgir estas cuestiones. Así que sigo en línea. Bueno, gracias Agustín. Sí, la verdad que es tanto contenido y poco tiempo, pero bueno, la idea es que después con las preguntas del público vayamos focalizando bien en lo que el público está más interesado, ¿no? Yo lo que espero es que la gente que esté participando ya tenga un conocimiento sobre las cosas los términos, ¿no? que fueron usados acá, pero si no podemos también volver y hacer alguna cuestión, alguna pregunta sobre cómo se crea un sesgo, etcétera, ¿no? Pero bueno, acá se habló de sesgos, de perfilamiento, de decisiones automatizadas, de tratamiento de datos. Bueno, yo espero que todos los que están participando ya tengan una noción de bueno, estas definiciones, ¿no? Del significado de cada una de estas palabras que se abordaron. Yo ahora quería, bueno, empezar una charla con Cecilia y traerla un poquito más al contexto de la reglamentación en la cuestión de los procesos de integración, ¿no? Y de cómo se da, por ejemplo, bien, ¿no? Explicar un poquito más detallado cómo se da en la Unión Europea. Para nuestra experiencia mercosureña es bastante importante conocer esto. Nosotros, desde el CGT, del subgrupo de trabajo número 13, que es sobre comercio electrónico, desde el año 2005 más o menos se vino trabajando sobre la posibilidad de crear una decisión a nivel regional sobre protección de datos, pero al final, y se creó un proyecto de decisión, pero al final fue abandonado y actualmente son los estados los que regulan esta cuestión internamente, ¿no? A pesar de que estos 4 estados, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, forman parte de un proceso de integración que tiene como objetivo crear un mercado común, a pesar de que bueno, estamos muy distantes de crearlo. Pero bueno, la Unión Europea, que ya está en sus
objetivos comerciales, sociales, etcétera, mucho más integrada, la Unión Europea consiguió crear un reglamento y con relación a este reglamento, que ya se dijo acá en varias oportunidades, que es un ejemplo para el resto del mundo, quería saber si existe alguna posibilidad de actualizarlo si considera que es importante que se actualice este reglamento de la Unión Europea y, en caso de que sí, la respuesta sea sí, en cuáles aspectos, ¿no? Eso como primera pregunta. Bueno, muchas gracias Brenda por la presentación. Un gusto estar acá. Gracias a los organizadores por la invitación. Un gusto también compartir el panel con mis colegas. La verdad que súper interesantes las presentaciones. Bueno, lo primero que me parece interesante, Brenda, era una de el primer foco que trajiste de lo que son estas integraciones, ¿no? Que como sabemos la Unión Europea es de las más grandes y de las más desarrolladas, ¿no? Y me parece interesante traer esto, ¿por qué? Porque cuando nos ponemos a analizar desde el derecho internacional, el derecho de la integración, ¿no? El valor que tienen las integraciones, al estar analizando tecnologías emergentes, vamos a encontrar uno de los motivos por los cuales esto tiene un valor grande. ¿Por qué? Porque uno de los valores que tiene la integración es justamente la armonización jurídica, la armonización del derecho. O sea, una integración implica un ceder soberanía. Algunas más, algunas menos, pero implican un ceder soberanía, ¿no? Entonces, ¿a cambio de qué? ¿O por qué? Bueno, cedemos soberanía, armonizamos nuestro derecho, pero a cambio vamos a tener, por ejemplo, un mercado interior, como tiene la Unión Europea, mucho más fuerte, ¿sí? Esta libre circulación que tienen también los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Si esto lo trasladamos al ámbito de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes, encontramos que esto hace que sea un bloque común que actúa para lo que es, por un lado, el fomento de la innovación y el desarrollo de la tecnología, y por el otro lado, también nos sirve para crear un ambiente de protección para los ciudadanos de la Unión Europea frente al desarrollo de estas tecnologías, ¿sí? Esto no nace con la tecnología, en realidad hay un montón de normas unificadas, como por ejemplo la Directiva de Productos Defectuosos o el Reglamento General de Protección de Datos Personales que vos mencionas, y ahora me voy a detener en eso. ¿Cuál es el beneficio que tiene? O sea, cuando hablamos de tecnologías, que justamente estas tecnologías no es un producto que yo para pasarlo de un país al otro lo tengo que llevar físicamente, lo cual implica un tiempo y un dinero y un costo que a veces es imposible de trasladar, sino que estamos hablando de productos digitales o de servicios digitales cuyo traslado o transferencia, ¿sí? Esta idea de lo transfronterizo, no implica ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? Ejemplo que siempre pongo es Uber, Airbnb, ¿sí? Estas plataformas invadieron, ¿sí? Cruzaron fronteras sin pedir permiso, se asentaron, comenzaron a funcionar. ¿Por qué vemos un valor la armonización del derecho? Bueno, justamente porque esto, y en sintonía con lo que decía antes, lo que nos va a permitir es tener un marco común de actuación y además tener una legislación que tenga la idiosincrasia y el respeto del bloque, ¿sí? No es lo mismo para negociar con una empresa como por ejemplo Apple, Google, Amazon o la que se nos ocurra, tener un bloque de leyes con un conjunto de países que están negociando, que hacerlo por países individuales, ¿no? Y acá entra el debate acerca del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que ya mis colegas abordaron con detenimiento y profundidad este reglamento. Complementando en base a tu pregunta y a lo que ya dijeron ellos para no repetirme, me planteabas el tema de la vigencia de este reglamento y la necesidad de su actualización. Bueno, el año pasado o el anterior hicimos en Argentina un foro de inteligencia artificial y las relaciones entre lo que era Argentina, porque se hacía puntualmente en ese país, y la Unión Europea. Y ahí invitaron expertos de la Unión Europea Argentina para debatir y trabajar en workshops sobre estas temáticas. Y ahí justamente se debatió sobre este Reglamento General de Datos Personales. Y todos los expertos europeos convocados en ese momento coincidían en que el Reglamento General de Protección de Datos Personales ya quedó desactualizado frente a la realidad que imponen estas nuevas tecnologías, ¿no?
¿Y esto qué es lo que nos hace reflexionar? Primero, y un poco en sintonía con lo que decía Ana al principio, cómo están nuestras legislaciones locales, ¿no? En nuestros países, con esas particularidades que ella llamaba, que señalaba con acierto en su presentación, frente a lo que es la evolución indiscutida que tiene el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que tal vez muchas veces es un horizonte a seguir, pero que ya los mismos expertos nos dicen que está desactualizado. Entonces, el primer problema que tenemos es la lejanía que tenemos a una norma y que también estamos aspirando a una norma que tal vez hoy en día ya no está dando respuestas. El segundo, y para mí principal problema que tenemos, que no se circunscribe al Reglamento General de Protección de Datos Personales, sino a Ley Act también, que es el reglamento de inteligencia artificial, o la ley de inteligencia artificial también llamada, es la posibilidad real de que este tipo de normas sirvan y sean aplicables en la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos reglas que son más bien teóricas y no de cumplimiento práctico. Y esto les cuento un poco desde el trabajo que hago con empresas de inteligencia artificial en materia de consultoría, y vamos a hablar específicamente de protección de datos. Hay principios como el de anonimización, como el de minimización, etcétera. ¿Qué es lo que termina pasando en la práctica? Primero, que muchas de estas empresas no tienen una formación acabada en lo que es estos requisitos que exige el reglamento, ¿sí? O que pueden cumplir esta anonimización, pero luego, con la misma tecnología con la cual se anonimiza el dato, luego este dato puede estar desanonimizado y volver a ser vinculado con su titular. Es decir, que el dato deja de ser anónimo, o sea, se lo anonimiza en un momento para pasárselo a una empresa, pero muy fácilmente se puede desanonimizar. Entonces, ¿esto qué significa? Que podemos ficticiamente cumplir con lo que dice el reglamento, pero muy fácilmente violar lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar soluciones que sean efectivamente aplicables en la práctica y que no sean utópicas desde el punto de vista de lo que sucede en la práctica, ¿sí? Y a veces esa brecha es la que nos falta por llenar, que nos quedamos tal vez muy en la teoría y lejos de la práctica en un diálogo, por ejemplo, con los programadores o quienes desarrollan y regularmente corren algoritmos, ¿no? Y creo que ese es el desafío que hoy en día está teniendo el AI Act, y que por eso ha tardado tanto, ¿no? Y no lo digo como algo negativo, lo digo algo como positivo, porque están queriendo analizar y hacer lo mejor posible. Han tardado tanto en sacar esta ley y a su vez con justamente la IA generativa es que volvió a poner en debate absolutamente todo, ¿no? En síntesis, tenemos un Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es nuestro horizonte en el Mercosur, por ejemplo, en los países de la región, pero que ya hoy en día está desactualizado y que muchos de los ítems o de las cuestiones que propone no son suficientes frente a la realidad de estas tecnologías emergentes y de la necesidad que estas tienen de utilizar datos. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Me quedó entonces la conclusión, digamos, de que quizás en el Mercosur tomamos como un ejemplo algo que en realidad ya está desactualizado, o sea que tendríamos que pensar, estábamos más atrasados de lo que pensaba, digamos. Y con relación a esto, igual creo que ya más o menos la respondiste la pregunta, pero con relación a nuestro contexto, ¿no? De los países que conforman el Mercosur y con los objetivos que tiene el Mercosur de mercado común, ¿te parece que es necesario que se cree un reglamento? En realidad no sería un reglamento para nosotros, ¿no? Sería una decisión, o lo ves viable en el ámbito del Mercosur, un Mira, reglamento. Sí, hola. a ver, veo loable e interesante, se escucha, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Veo loable e interesante que se busque una armonización, ¿sí? Lo que pasa es que sabemos que nuevamente, ¿no? Bajarla a la práctica va a ser imposible. En este sentido, tal vez lo que es interesante es lo que hacen muchos organismos internacionales, como por ejemplo la UNESCO con su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que lo que consiguen con esto es tratar de buscar una armonización o de estándares mínimos por países, ¿no? Entonces, ¿sería interesante que lo hagan? Sí. O sea, para mí sería sumamente valioso desde el Mercosur
tener una armonización en estas temáticas, ¿sí? Sobre todo en temas de datos personales e inteligencia artificial. De hecho, hace unos meses, les diría que fue en junio, participé de una conferencia con Parlaméricas, con su sede en Canadá, ¿sí? Que justamente reúne a todos los bloques parlamentarios de América. Y ahí se hizo una declaración en la búsqueda de una especie de armonización o trabajo común en materia de inteligencia artificial. Con lo cual, esto lo que nos marca y también el encuentro de hoy es que hay voluntad, hay interés y hay espacios para debatir esto, sí. El desafío está en que nosotros podemos trabajar, construir, dialogar y crear estas declaraciones o decisiones, etcétera, pero que luego eso efectivamente se traslada a los estados, ¿no? Lo relevante que había tenido en su momento este encuentro en Parlamentas es que participaban parlamentarios de distintos países de América, ¿no? Entonces eso de alguna manera implica o invita a una especie de compromiso o de vinculación mayor porque, bueno, forman parte de esa declaración. Pero yo creo que sí, que sería sumamente necesario e importante, también porque muchas veces hay mucho desconocimiento sobre esta temática, ¿no? Y cuando hay desconocimiento o no hay un diálogo en la región, lo que solemos hacer es mirar a lo que está pasando en otras latitudes, que está bueno, obviamente, y uno tiene que conocer absolutamente todo para regular, pero principalmente tenemos que tener, o sea, no un copy-paste, sino representada nuestra identidad, ¿no? Claro, en esto que estamos haciendo. Entonces, si no tenemos producción local, corremos el riesgo de copiar y pegar lo que sucede en otras latitudes, y muchas veces eso, en vez de solucionar el problema, lo empeora o nos trae problemas nuevos, ¿no? Entonces yo creo que el desafío principal que tenemos, y por eso estos espacios son sumamente valiosos, es decir, bueno, analizando lo que está pasando afuera, obviamente, qué es lo que podemos hacer en nuestros países y en nuestra región para tener una regulación armónica, pero acorde a nuestra identidad. Sobre todo estoy pensando ahora en el tema de las diferentes sanciones que puede existir dentro de cada estado cuando hay un incumplimiento a las legislaciones de protección de datos. Si esto no podría ser como pasa con las legislaciones ambientales más laxas o las legislaciones laborales más laxas en determinado país, que determinada empresa decida su inversión en un estado que tiene una legislación o una sanción más laxa con relación a la protección de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé. Bueno, a ver, eso siempre obviamente que es lo que hacen las empresas, que es asentarse o regirse por la ley que más les convenga. El problema acá es que como principio general, si vos utilizás datos de los ciudadanos o habitantes de un país, tenés que cumplir con la legislación de ese país, ¿sí? Y eso es, vamos a decir de alguna manera, el efecto expansivo que tiene el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y esa es la ventaja que tiene, que obliga a que todas las empresas de tecnología de cualquier parte del mundo que quieran utilizar o crear sistemas que se vayan a aplicar en la Unión Europea tengan que respetar el reglamento, ¿no? Ese ámbito de aplicación de la ley es sumamente importante porque nos marca cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Y de ahí es que es necesaria la armonización, porque si yo hago leyes que pueden sonar idílicas y súper protectivas, pero que hacen que se aplican en un país solo y que hacen que sea imposible o casi imposible, muy costoso, desarrollar tecnología en ese país, directamente no va a haber desarrollos, ni innovación, ni industria en esa zona, ¿sí? Entonces, claro, es este equilibrio que es lo más difícil de conseguir y además, obviamente, con algo que no podemos desconocer, que es el crecimiento exponencial que tienen estas tecnologías, ¿no? Que hace que lo que pensemos hoy como una regulación, mañana casi que quede desactualizado. Bueno, por último, te hago una última pregunta por el tiempo y ya después hay algunas ya Sí, preguntas en el chat. Bueno, en este acuerdo Unión Europea-Mercosur que se está negociando, eh, ¿qué potencialidades te parece que pueden devenir de una mayor cooperación en este tema entre los dos bloques regionales con relación a la bueno, a ver, protección de datos? una cosa interesante acá es que en lo que es la Unión Europea, ahora Argentina, el Mercosur, la TAM, pasó a ser una prioridad para lo que es la agenda europea, ¿sí?
Parte de esto se debe a que la presidencia ahora la tiene España, y España es la puerta, ya sea de Europa hacia Latinoamérica o de Latinoamérica hacia Europa, es la puerta a España. Entonces, esto lo que hace es que, primero, o sea, la coyuntura geopolítica, ¿no? La guerra con Ucrania, la posición de Estados Unidos, la posición de China, hace que la Unión Europea empiece a mirar a Latinoamérica con mayor encanto, ¿no? Lo que pasa es que lo que la Unión Europea necesita para poder negociar es que haya un bloque para poder negociar. Y esto justamente es el problema, porque hay distintas instituciones, pero cada una no tiene la representatividad o el poder de la aglutinación que tiene la Unión Europea, ¿no? Entonces, y esto más vamos allá de la tecnología, sino es como región para Latinoamérica es un momento estratégico para negociar con Europa, ¿sí? Pero, ¿cómo tenemos que hacer para que estas negociaciones y esto sacarle fruto? Bueno, tenemos que ser un bloque y tenemos que estar unidos, porque la Unión Europea justamente primero porque nos da más fuerza y segundo porque la Unión Europea esto lo va a hacer con un bloque, no lo va a hacer por países separados, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta ola, ¿no? Como los surfistas cuando vienen las tres olas, digo, hay que aprovecharlas, pero ¿de qué manera las tenemos que aprovechar? Eso por un lado. Por otro lado, tradicionalmente la Unión Europea, con su legislación en materia de datos personales, lo que hace es hacer una lista de países conformes, ¿no? Y esos países tienen vamos a llamarlo así, un beneficio en lo que es la transferencia de datos y un montón de cuestiones más que permiten hacer un comercio o una vinculación mucho más ágil con ese país, ¿no? Obviamente que desde que la Unión Europea entra en vigencia el GDPR, muchos países quedaron afuera, ¿sí? Entonces esto de alguna manera, este requisito de país conforme deja de aplicarse, ¿no? A nosotros, ¿qué es lo que nos conviene como región? Sí, nos conviene tener un acuerdo, una pasarela de entendimiento con la Unión Europea como bloque y también porque tenemos una identidad común con la Unión Europea en comparación con otras regiones del mundo. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros estamos negociando con un bloque que tiene una mínima armonización que nosotros no tenemos. Entonces, estamos pretendiendo una armonización o un acuerdo con la Unión Europea cuando tal vez no podemos conseguir una armonización o un acuerdo entre nosotros como países, ¿no? Eso, y esto también a modo de reflexión, también pasa en la misma Europa. Por ejemplo, tenemos los estados que están armonizados en muchísimas áreas y en muchísimas cuestiones de regulación con sus directivas y con sus reglamentos, pero después tenemos, por ejemplo, Cataluña, que está totalmente separado a nivel jurídico y de regulación de lo que pasa en el resto de España. Entonces, tenés una armonización de países, pero no tenés una armonización a nivel derecho local, ¿sí? Es decir, la Unión Europea está armonizada, pero dentro de un país así tenés un montón de derechos y de regulaciones, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir que nada es perfecto, por eso cada vez que miramos a la Unión Europea tenemos que mirar con lupa, porque tiene un montón de cosas muy atractivas y muy interesantes, pero también hay un montón de cosas que no funcionan y que no se cumplen, ¿no? Entonces esto lo tenemos que también tener en cuenta al momento de la negociación. Bueno, muy interesante, me gustaría seguir charlando, pero les vamos a dar espacio también a la gente que está participando, que ya hay algunas preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría si los Agustín y Ana María tienen algún comentario a hacer al respecto de la última, de esta última charla, si quieren hacer algún comentario, si tienen algo para aportar con relación a esto. Yo lo que sí me gustaría, por lo que dijo Agustín, y me pareció de la charla de Ana María, como que con relación al consentimiento informado, me pareció que Ana María es un poco más optimista y Agustín me pareció que es un poco más pesimista al respecto. No sé si Ana María querés replicar. Replicar. Sí, gracias. Gracias Brenda y gracias Agustín también por el comentario. Creo que es, dadas los tipos de conversaciones a los que estamos acostumbrados ya desde la pandemia a llevar, son bloques tan cortos que de pronto, claro, pueden pasar estas cosas. No sé qué tan optimista soy, la verdad. Yo coincido mucho con lo que ha dicho Agustín. Lo que ocurre es que al ir mirando, yo hoy día estoy basada en Europa, entonces lo básico, esta idea de me están ocultando, es cierto, me están ocultando información, los
llamémosle términos y condiciones, o el aceptar los cookies de seguimiento, por poner un ejemplo al que estamos constantemente sometidas y sometidos. Entonces, hay que reconocer que en ese punto específico, las cookies, las que vienen abiertas por defecto de seguimiento, son las que los sitios web llaman como fundamentales, que no quiere decir que sean las fundamentales o no, ni que yo esté de acuerdo con que esto deba existir, ¿no? Sino que hay ahí algo que está poco dicho. Entonces, si tengo que dar el ejemplo, doy este ejemplo de, donde las cookies fundamentales son las que están activadas, y luego si quisiéramos activar más cookies de seguimiento, podríamos hacerlo. Pero los sitios web tienden a cumplir con la norma básica del Reglamento General de Datos, de Protección de Datos Personales, que pide esto, pide que solamente se soliciten las cookies o los datos personales que son imprescindibles para el funcionamiento. Entonces, claro, parece que estoy de acuerdo con que exista, pero no necesariamente. Digo solamente que es un ejemplo de cómo se manifiesta el que los datos personales sean recopilados de una determinada manera. Y ahí coincido también con lo que decía Agustín, y coincido con lo que decía Cecilia también, ¿no? Es un tema tan complejo, somos tan diversos, que tratar de dialogar, si incluso es difícil dialogar entre nosotros, es difícil hacer dialogar nuestro marco o lo que existe de nuestro marco con este marco consensuado en Europa, que debería estar superado. Y que hoy día tenemos unas discusiones muchísimo más urgentes, pienso, que están superando los reglamentos, como siempre ocurre, ¿no? Entonces, que no quiere decir que tengamos que dejar de dialogar sobre cómo se regula. Gracias. Gracias. Agustín, ¿algo para decir? Muchísimo para decir, muchísimo. Pero bueno, rápido, digamos, considero que también es muy interesante el proceso que están llevando en Brasil en materia de inteligencia artificial, y el proyecto de ley que tienen, que me parece que es sumamente garantista. No sé si se podrá llevar a la práctica, pero bueno. Después, volviendo al Mercosur, me parece también que el acuerdo de comercio electrónico del 2021, en el artículo 6, me parece, habla de datos personales, y hay un montón de antecedentes. La declaración de reconocimiento de firmas también habla de datos personales, pero lo importante del último, que es el 2021, me parece que el Acuerdo de Comercio Electrónico hace una referencia o una remisión a los instrumentos internacionales de los cuales los estados son parte, y ahí me parece que hablo específicamente de datos personales, ¿no? El convenio 108 Plus, que fue adherido por Argentina y Uruguay, puede servir como un buen inicio en un caso de integración, ¿no? Y también otra norma que puede servir es, hay una red iberoamericana de protección de datos personales que estableció unos estándares que también podrían ser como un parámetro unificador. Creo que la situación de los países es completamente diferente. Me parece que el que mejor, esto es una opinión personal, marco de datos personales tiene en la actualidad como miembros es Brasil, pese a no ser reconocida por la Unión Europea como legislación adecuada. Argentina es considerada legislación adecuada bajo un marco legal del 2000 y fue reconocida en el 2003, cuando hay un reglamento general europeo que rige hoy, que estaría un poco desactualizado, que es con vigencia del 2018. Uruguay también es reconocida como legislación adecuada y estaría en una situación intermedia y que va actualizando continuamente a través de sus leyes de presupuesto el marco de datos personales. Pero me parece que hay alternativas para analizar en los procesos de integración, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, haciendo mención al artículo ese de la decisión, la tengo acá, 1521, de comercio electrónico. Lo que marca es también la voluntad de no reglamentar a nivel regional, ¿no? También porque dice, las partes arbitrarán los medios necesarios para establecer medidas comunes
para la protección de los datos personales y su libre circulación en el Mercosur. Bueno, de nuevo deja también a las partes la potestad de continuar reglamentando en la materia. Y además hace mención más que nada al comercio y al consumidor, ¿no? No tanto quizás a la persona humana y al derecho humano, sino que está meramente vinculado para la protección de datos al comercio y al consumidor. Bueno, otra cuestión que me había notado antes de pasar a las preguntas del público. Agustín, vos habías mencionado que pasamos de una economía de la atención a una economía de la intención, ¿no? Tenemos por un lado la idea de que estábamos en una economía de datos, después pasamos a una economía de la atención y ahora vos introdujiste una definición que es la economía de la intención, por esa inferencia que se hace. ¿Todos coinciden, los tres coinciden en que nos encontramos en una economía de la intención? ¿Están, o sea, se dan las tres juntas, economía de datos, economía de atención y economía de intención? No, no sé quién. Hay como una. Tenemos que acordar, dice. No, no sé si tenemos que acordar, yo creo que sí que se están produciendo, bueno, como decía, eh, ¿cómo explicarlo sin... Pienso que son formas de explicar em, correlativas y hacia dónde nos dirigimos. Es evidente, ¿no? Que hay cada vez una mayor intención a pasar de esta economía de datos inicial o por la economía de la atención, que son diferentes maneras de nombrar diferentes fenómenos o fenómenos que se están también viviendo o que la ciudadanía está viviendo muchas veces sin prestar suficiente atención, valga la redundancia, y también como... Y efectivamente, ¿no? A través del seguimiento constante y la vigilancia perpetua también de todas nuestras actividades, fundamentalmente en línea, hoy día es posible hacer predicciones certeras sobre cuáles son nuestras intenciones, sobre todo cuando se refieren al mercado, ¿no? O sea, no necesariamente, no estoy pensando como criticar el profesor Ricardo Baeza Yates, que también tiene una mirada interesante. Nos dice, esto no es un gran hermano, no es una sola cosa que controla todo, un gran ojo que todo lo ve. Pero sí, cada vez que nosotros interactuamos con las diferentes compañías y con las diferentes empresas, sí les entregamos datos. Entonces, esos datos pueden no estar vinculados a nuestro nombre y a nuestra cara, pero sí se están construyendo perfiles y que son perfiles de consumidores. Esos perfiles de consumidores son cada vez más certeros, por lo tanto, efectivamente podríamos estar pasando a una economía de la intención, como planteaba Agustín. Yo coincido. Ahora, ¿cuál es el alcance de eso? Bueno, pienso que habría que elaborar mucho más en distintos ámbitos y que sí, yo creo que hemos perdido la batalla de la economía de la atención. Es decir, con los tipos de información, con los tipos de... ¿Ves? No soy tan optimista, Brenda, después de todo. Esa es la realidad. Pero claro, creo que desde diferentes lugares se están haciendo, hay muchas organizaciones e instituciones que están pensando formas positivas de interactuar con la información o en los distintos ámbitos en los que esto tiene algún impacto. Pero la realidad es que efectivamente estamos ante una reducción, diría, de la importancia que le otorgamos a esa información. Pienso que ahí puede haber una brecha interesante para considerar, ¿no? Estas diferencias que mencionaba en la presentación, que son em, lo que nos hace distintos en la misma región y que nos otorga características particulares a cada una de las naciones, da cuenta también de cuán vulnerables son algunas comunidades ante esto, ante la utilización de la tecnología o la implementación de diferentes tipos de tecnología sin que haya una armonización, usando el término de Cecilia, incluso a nivel educativo, a nivel informativo sobre cuáles son los posibles impactos de esas tecnologías sobre nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren aportar algo más o puedo pasar a las preguntas del público? ¿Sí? Bueno,
Pregunta de Paula Miranda para Agustín. ¿Qué opina sobre el proyecto de ley de protección de datos de Argentina en la que pareciera que se quita el rango de principio al consentimiento libre, expreso, informado, específico e inequívoco del titular del dato como requisito y regla general del tratamiento de datos? Bueno, la primera pregunta, repregunta, ¿qué proyecto de ley? Porque hay dos. Hay uno que fue impulsado por la diputada Banfi, que ahí hay un bastante cuestionamiento respecto al criterio empleado en cuanto como base habla del consentimiento tácito, en cierta manera, como que puede haber, o implícito, puede haber, a diferencia del que hay otro proyecto presentado por esta administración, por este gobierno, en el cual el tratamiento del consentimiento se aparta de esto y es más garantista a favor del titular del dato personal. Yo estoy a favor del consentimiento, digamos, con todas las condiciones, que sea expreso, informado, y con otro criterio más, que sea un consentimiento dinámico. Es decir, porque habitualmente uno se rige, o el sistema se rige por el consentimiento que a uno le da o brinda al momento de la recolección del dato. Pero la relación continúa y hay factores que van cambiando y el ambiente va cambiando y mucho más bajo este sistema de economía de la intención, en la cual muchas veces uno no tiene conocimiento de que forma parte de un grupito, por ejemplo, de los que comen mal y van a comer a una determinada hamburguesería. Y como consecuencia de eso, se infiere de que no es saludable y como consecuencia de eso, como no soy saludable, mi seguro de vida o mi seguro es mucho más caro. Pero yo no sé nada, yo fui a comer una hamburguesa. Bien. Otra pregunta que puede ser para los tres. ¿Cuál es el riesgo que piensan que implica cuando desde los sectores privados solicitan datos a los sectores públicos? ¿Qué papel juega el consentimiento del titular de los datos? No está dirigida a nadie en especial, así que cualquiera de los... Bueno, a ver, hago un aporte yo y obviamente, em, el- en teoría, los privados no tendrían que solicitar datos a los organismos públicos, excepto que haya un contrato por el cual entre la parte pública y la parte privada se tengan por el objeto que de ese contrato que ceder los datos. En ese caso ahí se tendrían que aplicar todos los principios que hablábamos antes, de anonimización, de minimización, etcétera, para que sea cesión de datos, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, y en este sentido es muy interesante, hay unos criterios orientadores de mejores prácticas de la Ley de Protección de Datos Personales, porque como decía recién Agustín, hay un montón de proyectos de ley, ¿no? O sea, es un tema que está en debate ahora. En cada proyecto tiene una impronta distinta tal vez, pero bueno, yendo a lo que es la legislación actual, más allá de lo que dice la ley, están estos criterios orientadores que nacen de la esfera del Poder Ejecutivo, con lo cual no son una ley, pero sí son como una especie de pauta interpretativa. Y ahí hay un criterio que habla de la transferencia de datos dentro de organismos públicos, ¿sí? Pero si estamos frente a un sector privado, en teoría no se tendría que dar, excepto que haya un contrato, y ahí se tendría que cumplir con la normativa específica, ¿no? El tema es, o sea, con un privado tal vez eso se ve más patente, el tema es entre organismos públicos, ¿sí? Y esto pasa generalmente con lo que son las agencias de recaudación de impuestos, ¿sí? Si un sector le puede pasar datos a esta agencia para poder hacer un perfil o poder detectar evasores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos criterios de alguna manera este criterio en especial establece como las pautas que se tienen que seguir para hacer esa transferencia de datos. Hay otra pregunta que dice, ¿ya hay registro de organismos que hayan registrado sus algoritmos? ¿Qué estándares se debe seguir para el registro y qué países lo aplican? Bueno, no hay, bueno, si alguno quiere, Sí, no hay todavía un registro de algoritmos per se.
Lo que se está trabajando más es en la idea de agencias de supervisión de algoritmos, ¿sí? Acá en España ya está aprobada y se estuvieron sacando las reglamentaciones ahora estos días. Muchas de las regulaciones hablan de la idea de tener que supervisar los algoritmos de alto riesgo. La idea de registrar el algoritmo como tal puede tener como dos caras ese objetivo. Uno es que haya un registro con nombres, como pasa con el registro de la propiedad automotor, por ejemplo, para poder encontrar, para tener responsables, identificar un titular. Y en segundo lugar, también este registro puede tener un objetivo a los fines de protección de la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, puede tener como dos caras dentro de lo que es el ambiente jurídico. Yo creo que este registro está más orientado en materia algorítmica y algoritmos de alto riesgo, está más orientado o lo que se busca más es la auditoría algorítmica y la evaluación de los algoritmos de alto riesgo, y el registro de ese algoritmo es una consecuencia para tener identificado de dónde proviene, o sea, quién es el titular, el dueño de ese algoritmo de alto riesgo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, duda? Lo podemos... ¿quieren...? Sí, sí, Pausa. Yo me quedé con las dos preguntas, me quedé Bueno, pensando en dos preguntas. Primero, tema datos de público a privado. La ley, hablo primordialmente de Argentina, porque es lo que más conozco. Hay algunos datos que se permite, que son de acceso, datos personales, que son, la ley prevé expresamente que puedan ser accedidos. Es como que por más que estén en el Estado, pueden ser accedidos y no habría ningún problema. El problema se presenta con esos datos que son sensibles y que requieren una protección mayor y que sean libremente cedidos por parte del Estado. Y vinculado con el segundo tema, en cuanto al registro de los algoritmos, me parece que una de las recomendaciones que me parecen vitales, y al menos desde la sociedad civil estamos trabajando con un observatorio social de algoritmos públicos. Recientemente la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de aplicación en materia de datos personales y de acceso a la información pública, sacó una resolución vinculada con datos personales, inteligencia artificial y transparencia. En materia de transparencia, lo que es fundamental y de acceso a la información pública, todos aquellos algoritmos que están siendo utilizados por parte del Estado o el nacional o por todos aquellos entes o sujetos obligados, debería existir una obligación de transparencia activa, principalmente en aquellos algoritmos que toman decisiones sobre la ciudadanía, y exponer, decir, miren, nosotros estamos decidiendo cuestiones públicas, actos administrativos, a través de algoritmos. Yo no digo que transparenten la forma o el black box o la lógica de razonamiento, pero mínimamente tiene que haber, me parece que es una información que es claramente información pública y que tiene que formar parte. Desgraciadamente no opina lo mismo la autoridad de aplicación, y la reciente obligación establece obligaciones sumamente genéricas en cuanto a transparencia, pero no establece que es parte de la transparencia activa. Y de hecho, en esta experiencia que estuvimos haciendo, que hicieron, yo no participé, pero digamos, apoyo, en el Observatorio Social de Algoritmos Públicos, se tuvo que recurrir a hacer más de 100 pedidos de acceso a la información pública, y la verdad que en el informe surge que se responde cualquier cosa, por más que haya algoritmos informalmente en actividad, en lugares que se sabe que utilizan algoritmos. Nada más, pero me parece como que es, digamos, viene no solamente a tallar en temas de datos personales, sino en temas de acceso a la información pública, también en acuerdos colaborativos respecto a lo que hablábamos de la importancia de reconocer las particularidades de cada país y que haya acuerdos colaborativos en la región sobre el compartimiento de datos, dado que los algoritmos comen datos, se alimentan de datos. Cuanto mayor cantidad de datos tenga, es probable, si los datos son buenos, ¿no?, que mejor sea el algoritmo. Y por eso también
ese cuadrito que hablábamos de la economía de la atención y de la economía de la intención es muy importante porque el predominio de los datos obtenidos en la economía de la atención van a ser implementados en esta economía de la intención como insumo de los algoritmos. Entonces, el predominio que se tenía bajo el esquema de la economía de la atención se vuelve a repetir y a replicar bajo este nuevo esquema de economía de la intención. Quiero agregar una cosa, me parece súper interesante este tema que traía Agustín, el tema de la transparencia. Y me parece que hay un tema que va más allá de la legislación, que es el cambio de mindset, que tienen que tener los juristas y los operadores en esta temática. A uno le suena totalmente raro tener que auditar o conocer cómo funciona un algoritmo, pero hasta que no entendamos que estos algoritmos forman parte de nuestra vida y toman decisiones sumamente relevantes y hasta influencian en las decisiones que nosotros tomamos, ahí vamos a entender el rol y la importancia que tienen. Ese cambio de mindset nos tiene que llevar a que, por más que nos suene raro, ¿sí? A nosotros no nos suena raro que un medicamento antes de que pueda ser comercializado tiene que ser aprobado por un organismo público. Eso que tomamos con familiaridad, lo mismo va a ser en el futuro con determinados algoritmos de alto riesgo. Cuando nosotros cambiemos el mindset y entendamos el rol y el impacto enorme que tienen estos algoritmos en la vida de las personas, con la legislación que ya hoy está vigente, podemos fácilmente exigir esa transparencia y ese deber de información. ¿Por qué? Porque hay distintos ámbitos del derecho, áreas como el derecho del consumidor, la transparencia de los actos públicos, la prevención de riesgos laborales, que nos llevan y nos exigen el derecho de información en el consumidor, la transparencia de los actos públicos, etcétera, que nos exigen transparencia o explicaciones en determinados ámbitos. Entonces, a veces estamos preocupados por el cambio de legislación cuando por ahí la legislación interpretada correctamente, ayornada al 2023, nos da la respuesta a la transparencia y la explicabilidad que necesitamos en este tipo de algoritmos. Puedo apuntar Bueno, solo, sí, sí. puedo apuntar algo muy Sí, breve, que es que sí, estando de tenemos. acuerdo con lo que con todo lo que se ha dicho, solo quisiera aportar una dificultad, ¿no? Y es que cuando hablamos de auditorías algorítmicas, así como todavía no hemos hecho el cambio de mindset, tampoco tenemos del todo claro qué es lo que significa, ¿no? Y la Algorithmic Justice League ya nos lo ha planteado en más de algún de algún artículo diciendo que no es solamente necesario tener auditorías algorítmicas internas y que también eh, se necesitan sistemas de auditorías algorítmicas independientes, ¿no? Porque tenemos tres, podemos nombrar al menos tres: auditorías algorítmicas internas, auditorías algorítmicas externas, que también son un problema por cuanto también hay digamos que un pago, ¿no? Por hacer la auditoría. Entonces, por más que sea externa, no nos estamos asegurando de su independencia. Entonces, se plantea la necesidad de que haya agencias e instituciones que hagan auditorías algorítmicas de manera independiente, autosustentada, y que no estén dependiendo económicamente de la realización o no de dichas auditorías. Solo eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final por el tiempo, pero la verdad que yo podría seguir mucho tiempo más porque el tema da para mucho. Le quiero pasar la palabra a Marta Cantero, a ver si la veo ahí está. Y ya, bueno, yo me despido y le dejo a Marta los saludos finales. Muchísimas gracias por haber aceptado. Yo quiero seguir haciendo estos eventos, también con Red Democracia, si es posible, porque a nosotros nos hace mucha falta tener estos diálogos sobre estos temas tan actuales. Así que, bueno, muchas gracias por haber aceptado y, bueno, los invito para seguir en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, Brenda, y por supuesto muchísimas gracias Cecilia, Ana María, Agustín. Hemos disfrutado muchísimo, pero también nos hemos quedado con muchos interrogantes en el aire, ¿no? Acerca de cómo podríamos hacer una regulación que sea de carácter transnacional, porque a fin de cuentas los datos no entienden de frontera y por tanto pues precisamos no solamente atender un poco a cómo sería un marco transnacional, sino también a cuál sería su aplicación efectiva. En la Unión Europea, imagino que como sabéis, si bien el Reglamento General de Protección de Datos, del que tanto se ha hablado a lo largo de la sesión de hoy,
es uno de los reglamentos ahora mismo, marcos legislativos más avanzados en protección de datos, tenemos un problema también a la hora de la aplicación transnacional de la norma. Es decir, si la empresa tiene registrada su sede en Dublín, como suele suceder con las grandes plataformas, ¿qué sucede, por ejemplo, con la Agencia de Protección de Datos aquí en Italia, que no es capaz quizás de llegar a esa aplicación de una manera que pueda contribuir a efectivamente aplicar la norma, a sancionar a determinadas empresas, etcétera? Todo se deriva, por ejemplo, a la autoridad localizada en Dublín, a la autoridad irlandesa, y por tanto en este supuesto, pues obviamente sí que ha existido, pues bueno, no solamente discusión a nivel académico, sino que la propia Oficina Europea de Protección de Datos pues ya está llamando a una, digamos, reforma, de la que también se ha hablado a lo largo de la sesión, del propio Reglamento General de Datos, que ayude a solventar esos problemas de lo que sería la aplicación de la norma. Sobre este particular, por tanto, decir que los problemas que se han identificado, que habéis identificado cada uno de vosotros en vuestras jurisdicciones, pues van a tener de manera importante un impacto en la forma en la que los legisladores redacten potencial nuevas leyes, como la que se ha hablado también, las propuestas que hay sobre la mesa en Argentina, etcétera, y que lidien con esta cuestión. ¿Qué podemos ofrecer desde Redemocracia? Pues seguir aumentando la posibilidad de expandir este intercambio, este diálogo entre países, también con nosotros desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, para ver qué soluciones podemos encontrar, no necesariamente que vengan del espacio público, sino porque nosotros, por ejemplo, aquí en la STG lo que hacemos es investigación orientada a la política, de tal forma que pueda informar la política de una forma pues, más exhaustiva, sino que también podamos ver de esta manera cómo se pueden articular soluciones que ya están teniendo a nivel local. Creo que mencionabais el ejemplo del repositorio de algoritmos que utilizan los gobiernos. Creo que este se encuentra en Chile, si no me equivoco, y sería interesante pues, bueno, ver cómo esas soluciones se pueden también, digamos, transportar desde vuestro lado del Atlántico hacia nosotros, porque si bien es cierto que también nos estamos moviendo a nivel de legislación sobre la inteligencia artificial, imagino que estáis al tanto también de los debates que se producen aquí, la dificultad de encontrar ese equilibrio entre aquellos que controlan los algoritmos y aquellos que tienen que regular los algoritmos. Por tanto, desde aquí tiendo la mano, ya que con Brenda ya tenemos colaboración, a vosotros para pensar, pues bueno, nuevas formas de expandir este diálogo a través bien, por ejemplo, del núcleo de inteligencia artificial y sociedad que dirige Ana María, o bien a través de la organización de Agustín, los trabajos de Cecilia, cómo podemos pues, bueno, articular un diálogo a través de distintos temas que sean pues, problemáticas más comunes y más concretas, y poder expandir así este diálogo que estamos tratando de fomentar desde Redemocracia. Por tanto, yo de nuevo os agradezco que hayamos charlado hoy sobre estas cuestiones y que sirvan pues, de una manera, de un punto de partida de este segundo año para seguir avanzando en las discusiones de estos temas centradas, como repito de nuevo, en identificación de problemas y pues, bueno, análisis de posibles soluciones. Sin más, y porque creo que Brenda pues ya se ha despedido, os animo a apuntaros a nuestra newsletter, a seguir las actividades de Redemocracia online, a todos los que participáis ya en nuestra newsletter, y informaros que bueno, pues nos reuniremos de nuevo a mediados de noviembre. Recibiréis las oportunas indicaciones para conectaros. Agradecer también a mi compañera Lucía Bosoel, con quien sin su ayuda esto no hubiera sido posible, y pues sin más me despido y nos vemos ya en la próxima sesión de Redemocracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Adiós, gracias. Chau, chau.